El título de la prédica te coloqué por nombre: añádale a tu oración más presencia de Dios. El título: añádale a tu oración más presencia de Dios. Todos sabemos que la oración transforma y cambia, pero la oración transforma y cambia cuando hay de por medio fe, obediencia y amor. Cuando hay esas tres cosas, la oración cambia, transforma. Por medio de la oración, tú y yo podemos conseguir dos cosas: una relación con Dios o una intimidad con Dios. Podemos conseguir relación con Dios o intimidad con Dios. Cuando tú y yo seguramente vamos a la universidad, vamos al trabajo y vamos conversando con Dios, estamos cocinando, estamos lavando, estamos trotando, y en el camino estamos pensando en voz alta, porque si no ha sucedido, ahí tenemos una relación con Dios. Porque a veces pasamos todo el día en nuestro trabajo frente a la computadora hablando en voz alta, buscando de Dios. Pero tenemos una intimidad con Dios cuando hay conexión desde el corazón, desde el alma, desde la mente y desde el espíritu. Ahí tenemos una conexión con Dios. Y el Señor quiere que en este tiempo tú y yo tengamos conexión, porque lo único que va a hacer que tengamos intimidad con Él es que haya una conexión. Y el Señor quiere que a tu oración le añadamos más presencia de Dios. Porque a veces nos enfocamos en que la oración sea larga, en que la oración sea extensa, pero a veces descuidamos la conexión y la intimidad con Dios en esa oración. Y lo que va a marcar la diferencia en una oración es que tu corazón también esté conectado, porque el Señor en este tiempo nos llama a tener intimidad con Él. La pastora Marilyn, en una de sus últimas prédicas, ella dijo que en una oración ella solamente dijo: ayúdame, ayúdame y ayúdame. Yo estoy convencida que la pastora cuando ella dijo ayúdame, ayúdame, ella lo dijo desde el alma. Yo estoy convencida que ella lo dijo desde el corazón. Yo estoy convencida que ella lo dijo desde el espíritu. Y aún así, ella estaba conectada a la iglesia. Porque no es lo mucho que decimos, es la conexión que existe con nuestro Padre y con el Espíritu. Y el Señor en este tiempo quiere más intimidad con Él. Aquí muchas veces, seguramente hay muchos que están casados, ¿verdad? A veces los esposos están en la misma habitación, pero no tienen intimidad. A veces los esposos están a solas, en la misma habitación, conversando, pero seguramente cada quien está haciendo lo propio, pero no hay intimidad. A veces tú y yo estamos a solas en un lugar, estamos a solas con nuestro Padre, pero no tenemos intimidad. Y el Señor quiere que haya intimidad, porque en todo acto de intimidad nace algo nuevo. Porque todo acto de intimidad también se rompe estructuras viejas. Y nosotros tenemos que dejar atrás parte del viejo hombre, estructuras que no nos dejan avanzar. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es intimidar con Él, para que esa intimidad podamos dejar en el camino cosas que seguramente todavía la tenemos como atadura. Todavía nos sirve de piedra de tropiezo. Todavía no nos deja avanzar. Y el Señor quiere más presencia para que eso, que en algún momento de nuestras vidas, como el viejo hombre, las viejas estructuras, queden en el pasado. La palabra de Dios dice, en 1 Corintios 6:17, dice que el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. El que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Eso quiere decir que para que nosotros nos conectemos con nuestro Padre, debe haber intimidad. Para que nosotros nos conectemos con nuestro Creador, debe haber intimidad, debe haber una conexión desde el alma, desde el corazón, que es lo más genuino, es lo más real, es lo más verdadero que puede tener el ser humano. Seguramente aquí, y a mí también me ha sucedido, hay oraciones que han impactado nuestras vidas. Hay oraciones que han marcado la vida de cada uno de nosotros. Seguramente porque en algún instante lo empezamos a orar con dolor. Lo empezamos a hablar desde el corazón. Lo empezamos a decir desde el alma. Y esas oraciones han marcado nuestra vida como cristianos. Hay oraciones, iglesia, que han sido contestadas.
Hay oraciones donde nosotros hemos estado delante de nuestro Padre y Él nos ha contestado al instante. Hay oraciones que luego han sido contestadas más luego, pero hay oraciones que aún no han sido contestadas. O a veces nosotros pensamos que no han sido contestadas simplemente porque no vimos lo que le pedíamos al Señor. A veces damos por contestada una oración porque no vimos la petición. Y hoy el Señor nos dice, un silencio de Dios también es una respuesta a una oración. Amén. Un silencio de Dios también es una respuesta a una oración. Y aquí seguramente tenemos mucho tiempo esperando una respuesta de una oración cuando ya el Señor hizo un silencio. Y el Señor ya hizo un silencio, pero a veces esa oración no es para ver lo que nosotros le pedimos al Señor. A veces esa oración es para subirlo a nosotros a otro nivel espiritual. Porque yo estoy convencida que a veces nosotros no obtenemos lo que pedimos, pero esa oración, que aunque no nos dieron la petición, nos llevó a otro nivel espiritual. Entonces a veces la oración tiene respuesta en la medida que tengamos entendimiento y sabiduría y intimidad con Él. Porque hasta el silencio de nuestro Creador nosotros vamos a entender cuando nos está hablando por medio de un silencio. Hay oraciones aquí que hemos hecho, no obtuvimos lo que esperábamos, pero nos llevó a otro nivel. Hay oraciones que seguramente hay gente que aún está esperando esa respuesta. Hoy el Señor nos dice que hay oraciones que ya fueron contestadas con silencio. Hay oraciones que han marcado nuestras vidas, porque han marcado nuestras vidas. Porque seguramente esa oración nos llevó a otro nivel. Porque esa oración nos llevó a otro nivel espiritual con nuestro Padre. Porque hay oraciones que sí hicimos desde el alma. Porque hicimos oraciones desde el medio del dolor. Porque hay oraciones que hicimos desde el corazón. Y a veces nosotros, delante de nuestro Padre, queremos ser perfectos. Y el Señor no quiere que seamos perfectos delante de Él. Él quiere que seamos genuinos, que seamos verdaderos, que hablemos de lo que nos sucede, que le hablemos de esa aflicción que tenemos, que hablemos de esa depresión que no nos deja avanzar, que hablemos de ese doble ánimo, de esa tibieza espiritual, de esa atadura sexual, de todas las cosas. A veces delante de nuestro Padre nos cuesta hablar y simplemente a veces hablamos de lo que vamos a pedir. Y el Señor quiere que nosotros le hablemos con el corazón, con el alma. Porque hablando con el corazón y con el alma es que podemos desnudarnos delante de Él espiritualmente. Y el Señor quiere que nos desnudemos de Él espiritualmente. Él no busca de nosotros imperfecciones. Él quiere que seamos con Él genuinos, que seamos con Él transparentes, que le hablemos como hijos de lo que no nos deja avanzar. Porque tú y yo solamente sabemos que no nos deja avanzar. Tú y yo solamente sabemos con qué esa atadura está hoy nosotros tenemos que estar lidiando. Con qué ese pecado que todavía llevamos a cuesta tenemos que ir viviendo día a día. Pero hoy el Señor nos dice hasta hoy. Amén. Luego, Primera de Samuel, en 1:14 habla de que Eliú dio por borracha y ebria a Ana. Le dijo que estaba ebria, le dijo que estaba borracha, Eliú, la esposa del Cana. Y ella, ¿sabe qué le contestó? Ella le dijo, estoy hablando con el corazón. Ella le dijo, estoy hablando con el alma, estoy hablando con lo más sincero, con lo más transparente que puede tener el ser humano. Y ahí Ana le estaba diciendo, estoy hablando, estoy afligida, estoy triste, estoy nostálgica, estoy en mi peor momento. Seguramente era lo que le estaba diciendo Ana a nuestro Padre. Y seguramente no habían grandes altas voces, pero porque ella estaba hablando con el corazón. Y la gente la estaba dando por ebria. La gente le estaba dando por ebria porque ella estaba siendo sincera. A veces nos cuesta hablar de lo que nos estamos padeciendo. A veces nos cuesta ser Ana y decirle, Señor, hoy no te voy a pedir esta petición para mi hijo. Hoy no te voy a pedir esto para mí. Hoy te voy a hablar de lo que padezco. Hoy te voy a hablar de esta tristeza. Hoy te vengo a hablar de esta ansiedad. Hoy te vengo a hablar de este pecado que no me deja avanzar. Hoy te vengo a hablar de esta atadura. Hoy te vengo a hablar que tengo 20 años en la iglesia y todavía no me he comprometido contigo.
Hoy te vengo a hablar, Señor, de lo que todavía tú no has hecho conmigo. Porque la palabra de Dios dice en el Salmo 25:14 que el Señor le muestra en lo íntimo a los que le temen, le muestra su pacto. A los que le temen se lo muestra en lo íntimo. Eso quiere decir que así como decimos siempre que al Señor, que a sus hijos el Señor disciplina, también el Señor se alegra cuando hay hijos obedientes. También el Señor se alegra y es especial con hijos que lo buscan en la intimidad. También es especial con hijos que hacen lo correcto delante de Él. En el Salmo 25:14. Entonces el Señor quiere que nuestra vida delante de Él también sea agradable. Pero para que nuestra vida delante de nuestro Creador sea agradable, tenemos que ser obedientes. Porque a veces la oración no es suficiente. A veces no es suficiente orar si aún tenemos cosas que no hemos dejado. A veces no es suficiente orar si todavía estamos haciendo cosas que ya para este tiempo deberíamos haber dejado. Porque el que tiene una intimidad genuina con nuestro Padre no puede ser el mismo. Es imposible que tú y yo tengamos una intimidad y una relación con Dios y seamos lo mismo. Porque en la intimidad es donde el Señor nos va a dar instrucciones. Porque en la intimidad es donde el Señor nos va a mostrar qué es lo que vamos a hacer. En la intimidad es donde van a ser nuevas criaturas. Y en la intimidad es donde nosotros vamos a dejar la vieja estructura del viejo hombre. Cuando el Señor quiere que en este tiempo tengamos intimidad con Él, que no es suficiente una relación. No es suficiente hablar con Él en el día, hay que buscar un espacio, hay que entregarnos desde el alma, hay que entregarnos desde el corazón, hay que entregarnos desde el espíritu para que podamos ser uno solo con Él. Como lo dice su palabra, que el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. 1 Corintios 6:17. Y el Señor quiere que en este tiempo seamos un solo espíritu con Él, porque necesita mostrarnos lo oculto, el secreto. El Señor necesita darnos instrucciones a nosotros en los secretos. Pero la única forma es que también seamos obedientes y dejemos a un lado lo que no nos deja avanzar. Tengo una oportunidad, yo trabajaba cerca de este sector. Estaba en mi trabajo y estaba de guardia. Y me acuerdo que había un acto importantísimo en este país, importante. Y en ese acto venían varios jefes de Estado. Y cuando empieza el acto, me dicen que debo buscar un espacio físico, 2 espacios físicos, y mantenerlo ahí bien organizado, esos 2 espacios físicos. Nadie se imaginaba para qué era. Comienza el acto, empieza el acto en vivo, en cadena nacional. Y yo sabía lo que ya me habían dicho, ya yo tenía esos espacios guardados. Y cuando comienza el acto, 2 de los jefes de Estado que vinieron para nuestro país se levantaron y entonces me dicen a mí, busca los espacios que me habían dicho anteriormente. A cada uno le damos el espacio que nos dicen y nadie sabía qué estaban haciendo ellos ahí. Y adivinen qué estaban haciendo, orando, intimidando. Ellos venían de otro país a nuestro país a presidir un acto y en medio del acto se fueron a orar. Wow. Se fueron a intimidar con nuestro Padre. Y a veces nosotros no tenemos tiempo de orar. A veces nosotros no tenemos tiempo de intimidar porque estamos durmiendo con la nieta. A veces no tenemos tiempo de intimidar porque estamos con el esposo que nos quita tiempo. A veces no tenemos tiempo de intimidar porque tenemos mucho trabajo el día siguiente. A veces no tenemos tiempo de intimidar porque estamos cansados. Ellos vinieron a presidir un acto aquí. Ellos vinieron a algo exclusivo. Y cuando ellos salen de ese espacio donde estaban orando, ya casi el acto había terminado. Ya casi el acto había terminado. Y hay algo que era necesario que yo viera, todo eso que yo vi. Porque eso me enseñó a mí que la intimidad con Dios no se negocia. Por ninguna circunstancia. Aprendí de eso que yo vi ahí, que la intimidad con Dios no se negocia ante cualquier circunstancia. Que dejemos la excusa, que busquemos más presencia de Dios, que busquemos más intimidad. Que si está lloviendo, que si se siente mal, busque la forma y la manera de intimidar.
Y cuando ellos vuelven a pasar al lugar del acto, ya casi el acto había terminado, por no decir que el acto terminó. Y así como me impactó a mí eso, que ellos vinieron a un acto y se quedaron intimidando con Dios, a todas las personas que estaban ahí también. A todas las personas que estaban ahí también, iglesia. Y el Señor en este tiempo nos está diciendo que necesitamos más intimidad con Él. Porque hay cosas que el Señor no nos ha entregado, pero nos las va a entregar en la medida que tengamos más relación con Él. Ya no es suficiente estar frente a la computadora hablando con Dios. Ya no es suficiente ir al gimnasio levantando una pesa hablando con Dios. Ya no es suficiente estar haciendo los quehaceres de la casa hablando con Dios. Necesitamos más. En este tiempo el Señor nos demanda a más presencia de Dios. Amén. Vamos al tema. Vamos a buscar Marcos 9:14 al 9:29. Y dice así: Jesucristo sana a un muchacho endemoniado. Y dice: cuando llegaron a donde los discípulos, vieron una gran multitud en torno a ellos y a unos escribas que debatían con ellos. Tan pronto como toda la multitud le vio, quedaron llenos de sorpresa y corrían a saludarle. Y él les preguntó: ¿de qué están discutiendo con ellos? Y uno de entre los muchedumbre le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo poseído por un espíritu que le enmudece, y donde quiera se apodera de él, los desgarra y le echa espumarajo y cruje los dientes y se pone rígido. Lo dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no fueron capaces. Jesús les respondió diciendo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo te he de soportarnos? Traédmelo. Se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Entonces Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Y él le dijo: desde la niñez. Y muchas veces le arrojan tanto al fuego como a las aguas para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, muévete en compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, todo es posible para el que cree. Al instante el padre del muchacho dijo a grito: creo, ven en auxilio de mi poca fe. Entre la multitud, ven en auxilio de mi poca fe. Y el Señor le dijo: si puedes creer, todo es posible para el que cree. Al instante el padre del muchacho dijo a grito: creo, ven en auxilio de mi poca fe. Viendo Jesús que se agolpaba rápidamente una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no entres más en él. Entonces salió gritando y agitándole con muchas convulsiones, y el muchacho quedó como muerto, hasta el punto de que muchos decían: ha muerto. Pero Jesús le tomó de la mano y levantó y le puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, le preguntaron sus discípulos en privado: ¿por qué no pudimos expulsarlo nosotros? Él les dijo: esta clase no puede salir con nada, sino con oración y ayuno. Hay circunstancias en tu vida y en mi vida que necesitan más presencia de Dios. Hay circunstancias en nuestras vidas que el Señor en este tiempo quiere que dárnoslo, pero necesitamos más de Él. Cuando Él dice aquí que esta clase sale solamente esta clase de género, era porque había algo particular en esa situación. Había algo particular que no era suficiente orar, iglesia. Hay cosas en nuestras vidas hay algo particular que necesitamos añadirle más. Y en este tiempo el Señor dice: a tu oración hay que añadirle más. Y Él le dice: hay que añadirle ¿qué? Ayuno, más presencia de Dios. Cuenta esta historia que este hombre trae a su hijo con este espíritu endemoniado a los discípulos.
Yo me imagino que Él se lo entrega a los discípulos porque Él dijo, estos son los que se pasan con Jesús. Si Jesús hace milagros, los discípulos también. Así va a pasar con nosotros. La gente, por ser nuestra madre espiritual, nuestra pastora, la gente va a decir que aquí todo el mundo está echando candela, orando. Porque por ella van a deducir que nosotros estamos alineadas con ella, porque ese es el deber ser, porque ella aquí Dios le da las instrucciones y ya no la da a nosotros, iglesia. Pero tú y yo somos los únicos que vamos a hacer lo que ella nos da, porque ya es responsabilidad de nosotros. Aquí los discípulos, el Señor les lo trae y Él les dice, no fueron capaces de expulsarlo. Eso quiere decir que los discípulos no habían entendido o no estaban preparados, les faltaba fe y no creían lo que el Señor ya les había entregado. A nosotros ya el Señor nos entregó algo por medio de nuestra pastora. Amén. Somos nosotros, es responsabilidad de nosotros. ¿Qué hacemos con lo que nuestra madre nos ha entregado? ¿Qué hacemos con lo que nuestra madre en este tiempo nos ha dicho y nos ha entregado? Ya eso es parte de forma particular de cada uno de nosotros. Y cuando dice que estos discípulos no fueron capaces, seguramente les faltó actitud. Seguramente a estos discípulos les faltaba una cualidad para hacerlo. No estarían preparados. No habían entendido que el Señor le había dado una autoridad y no sabían cómo ejercerla. Porque cuando el Señor me entrega algo a mí y a ti es para ejercerlo. En nuestro medio, cuando nosotros subimos el grado de algo, es para ejercer la autoridad que tenemos. Así pasa también en nuestra vida espiritual. Si ya el Señor te entregó algo, debemos ejercerla. Si ya el Señor, para ejercerla, debemos de creer. Porque yo no puedo ejercer algo por el cual yo no creo que me entregaron. Y debemos estar convencidos de lo que el Señor ya nos entregó en este tiempo. Pero resulta que cuando llega Jesús y ve la multitud, pensaba que estaban discutiendo. Y este hombre le dice, traje a mi hijo endemoniado y se lo entregué a tus discípulos. Pero no pudieron, no fueron capaces de expulsar este espíritu. Y el Señor dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? O sea, el Señor todavía, me imagino que nuestro Padre quedó impactado de haberle entregado a ellos algo y no fueron capaces de expulsarlo. Que ya el Señor le había entregado a cada uno de ellos la autoridad, pero y aún no creían. Aún los discípulos estaban con nuestro Padre al lado, haciendo cosas, y cuando a ellos les tocó expulsar ese espíritu, no pudieron. Aún viendo a nuestro Señor que lo hacía, y seguramente nuestro Padre ya le había dado la autoridad, ya le había dado el poder. Y dice el Señor, traédmelo. Me imagino que todavía impactado de cómo algo que ya le había entregado, no pudieron ejercerlo ellos, porque seguramente no estaban preparados y no creían. Y el Señor les dice, oh generación incrédula. Yo me imagino que cuando Él dice, oh generación incrédula, es que ningún discípulo pudo hacer algo. Ningún discípulo fue capaz de expulsar ese espíritu que tenía ese muchacho. Y el Señor le dice, traédmelo. Pero había algo particular que el Señor le pregunta, ¿desde cuándo está así? Y el Señor le dijo, desde la niñez. O sea, ya la persona era adulta y había vivido toda su vida con un espíritu incorrecto. Ya la persona había crecido y todavía arrastraba ese espíritu. Hoy el Señor te dice, ese espíritu con lo que tú te has sentido conforme, incorrecto, y yo también, hasta hoy. Hasta hoy ese espíritu está con nosotros. Ese espíritu en tu casa, por el cual tú te has hecho natural, donde hemos normalizado lo incorrecto en nuestras vidas, es hasta hoy. Porque el Señor nos pide santidad, el Señor nos pide obediencia, el Señor nos pide intimidad. Y es imposible que con estas cualidades tú y yo podamos expulsar un espíritu. Es imposible, iglesia, porque ya el Señor nos entregó algo. ¿Y saben qué? Cuando Él le dice traérmelo, seguramente ningún discípulo pudo hacer nada. Y este Señor, con su Hijo, se lo trae a Jesús. Jesús le dice, ¿desde cuándo? No, tenía tiempo. A veces se le echa al fuego y al agua. Y Él le dice, haz algo. El Señor le pide, haz algo por nosotros. Yo tengo fe. ¿Y qué le dice el Señor? Para todo el que cree, todo es posible. O sea, necesitamos creer. Necesitamos, de nada nos sirve orar si no lo estamos creyendo lo que está pasando con nosotros. Ya el Señor nos entregó una autoridad. Ya el Señor nos entregó un poder. Somos nosotros los que decidimos en este tiempo
qué hacer con lo que el Señor ya nos ha entregado. Pero luego el Señor le dice, traédmelo. Y cuando le llevan este espíritu a Jesús, este hombre con su hijo, dice la palabra que el espíritu se movió con violencia cuando vio a Jesús. Eso quiere decir que si este espíritu se movió con violencia, es que ese espíritu incorrecto reconoció a Jesús que tenía la autoridad. Reconoció a Jesús que estaba preparado. Reconoció a Jesús que Jesús era quien tenía la autoridad. Y cuando se lo llevaron a los discípulos, y si no hizo lo mismo, era porque los discípulos no estaban preparados. Seguramente los discípulos no estaban preparados, porque cuando le llevaron este hombre endemoniado, no pasó nada en este hombre endemoniado. Eso quiere decir que tú y yo debemos estar preparados. Para tú y yo salir a evangelizar necesitamos estar preparados. Para tú y yo venir para acá a la iglesia todos los domingos debemos estar preparados. Para tú y yo montarnos aquí a predicar, a cantar, a adorar, a lavar el baño, a servir el café, necesitamos estar preparados. Porque no es suficiente venir para acá solamente un domingo. Hay gente que viene solamente un domingo y se olvida de la intimidad, se olvida de la relación con Dios, y bueno, cuando salen los domingos van a evangelizar, se pegan en ese combo. Iglesia, tenemos que estar preparados, porque no sabemos en qué momento nos va a traer un espíritu endemoniado y nos va a querer avergonzar. Tú y yo necesitamos estar preparados, porque ese hombre viejo que seguramente vive aún en ti y en mí también tiene que ser expulsado. Porque solamente oramos para obtener cosas, pero nunca oramos para que de nosotros salgan espíritus incorrectos. Y tú solamente sabes con qué espíritu incorrecto tú estás en este tiempo. Tú solamente sabes qué espíritu incorrecto tienes que expulsar, iglesia. El Señor nos está demandando santidad. El Señor nos está demandando obediencia. Y sería una irresponsabilidad de nosotros salir a la calle cuando nuestra vida espiritual tampoco está en orden. Cuando nuestra vida con Dios no está en orden. Y eso hace que nosotros nos alejemos de Dios. Pero no podemos, tenemos que ser responsables. Y algo que el Señor nos muestra en este pasaje, que era disciplinado. Porque para tener una relación con Dios y una intimidad y buscar de Dios también tenemos que ser disciplinados. Y algo que el Señor nos mostró aquí es que había disciplina en Él. Nosotros tenemos que ser disciplinados. Y nosotros debemos ser lo más parecido a lo que es nuestra madre espiritual. Lo que ella nos ha entregado a nosotros, nosotros tenemos que ser lo más parecido a ellos, porque seguramente allá la gente va a pensar que como nos pasamos con la pastora Maribel, venimos aquí, todos somos iguales. Y es por eso que necesitamos estar preparados. A veces no es suficiente venir para acá y hablar con Dios. El Señor necesita que estemos preparados. Y aquí cuando el Espíritu se mueve con violencia, cuando ve a Jesús, eso quiere decir que Jesús sí estaba preparado. Eso quiere decir que cuando le buscaron a este espíritu endemoniado, Jesús no dijo, espérate, me voy a preparar, ya estaba preparado. ¿Saben? Nosotros en el ejército, en todo el ejército del mundo, en los ejércitos están en constante preparación. En constante preparación. Ningún ejército se prepara en plena guerra, ninguno. Nuestro ejército también está en constante preparación. Nosotros en tiempo de paz nos preparamos para el tiempo de guerra. Así debe ser la vida de un verdadero cristiano. Nuestra preparación debe ser a diario, debe ser constante, debe ser día a día, para que ningún espíritu incorrecto luego no quiera venir a avergonzar. Y para que ningún espíritu que está morando en nosotros nos quedemos normal viviendo con él. Ese espíritu que mora en tu vida, en mi casa, en nosotros, debe salir hoy. Ese espíritu con el cual tú has tenido que lidiar todo este tiempo, el Señor te dice que hoy debe ser expulsado. Porque Él te ha dado una autoridad, Él te ha dado un poder, solamente no para pedir, es también para sacar de tu casa, para sacar de tus hijos, para sacar de tu escuela cosas incorrectas que para ti ha sido normal. Y saben, el Señor dice, Jesús le dijo, para que cree todo es posible. Y cuando Él se mueve con violencia, el Señor solamente le dijo, le ordenó, sal, espíritu sordo y mudo, sal y no entres más en él. Suficiente.
El Señor habló con autoridad, porque Él sabía que tenía una autoridad. Si nosotros no estamos convencidos de lo que el Señor nos ha entregado, nos vamos a avergonzar. Vamos a andar por la vida inseguro. Ya el Señor nos entregó algo. Y el Señor le dice, sal y no entres más en Él. El Señor supo que Él tenía una autoridad y le habló ¿con quién? ¿Con qué? Con una orden. Le dio una orden. Aquí el Señor no gritó. Aquí el Señor no hizo gran cosa. Simplemente el Señor ya estaba preparado. El Señor lo que quiere es que tú y yo en este tiempo estemos preparados para que le demos una orden a ese espíritu que no nos deja avanzar. Para que le demos una orden a ese espíritu que está morando en la vida de nuestros hijos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en ese ambiente desagradable. Ya el Señor en este tiempo nos dio una herramienta y la autoridad se ejerce, iglesia. Cuando el Señor nos entrega algo es para ejercerla. Y luego dice que cuando el Señor le habló con esa autoridad y le dijo, te ordeno que salga y no entres más en Él, dice que el Señor lo tomó por la mano, se lo entregó al Padre y Él se fue. ¿Y sabes qué llama la atención? Que a los discípulos también les impresionó que Jesús hiciera eso y que ellos no pudieron hacer nada. Si ellos se impresionaron de que Jesús lo hizo y ellos no, es porque seguramente ellos estaban convencidos que esa autoridad se les había entregado a ellos. Seguramente porque en otro lugar el Señor ya le había entregado esa autoridad a los discípulos y ellos no pudieron hacer nada. Y el Señor les dice, y ellos en privado le dicen al Padre cómo lo hizo. O sea, explícanos, casi que le dicen los discípulos a nuestro Padre, al Señor Jesucristo. Y ahí ven que Él le dijo, esta clase de género solamente no sale con nada, solamente con oración y ayuno. No sale con nada, solamente con oración y ayuno, esta clase de género. Ya el Señor nos entregó algo a cada uno de nosotros. Solamente nosotros en este tiempo debemos de definir qué hacer con lo que ya nos entregó. Pero no podemos pasar 20 años lidiando con el mismo espíritu. No podemos estar aquí todo día a domingo y sabiendo que aún unas cosas en nuestras vidas no están bien y no ha pasado nada. Tiene que pasar algo, iglesia. Necesitamos romper ese viejo hombre que para nosotros ya lo hemos normalizado, pero no es normal delante del Padre. Porque mucha oración, mucha intimidad sin obediencia tampoco tiene impacto. El Señor necesita que tú y yo estemos alineados con las cosas de Él. Porque es para que se cumpla la palabra que Él dice. Que en lo secreto, en lo que intimidan con Él, que le temen, Él lo va a mostrar lo oculto. Es ahí donde Él nos va a mostrar el propósito. Es ahí en lo secreto que el Señor nos va a mostrar, a dar instrucciones. Pero para eso, tú y yo necesitamos estar alineados en nuestra vida con Él. Y hoy el Señor quiere que no nos acostumbremos a ese espíritu que no tiene nada que ver con nosotros. Amén. Hoy el Señor quiere que eso sea expulsado. Eso con lo que tú y yo sabemos que cada día, noche a noche, día tras día estamos lidiando. El Señor en este tiempo nos dice que eso que tú tanto le has pedido necesita más presencia de Dios. Necesita más presencia de Dios. Cuando Agar se presentó delante del Padre, ella también en la intimidad lloró, habló de su nostalgia, de su lloro, de su amargura, y el Señor le concedió un hijo. Así también sucedió con Ana. El Señor le dijo, Ana, he visto tu lloro, he visto tu aflicción, y le concedió ¿qué? Un hijo. Es en la intimidad donde el Señor nos va a dar instrucciones. Pero para que tú y yo podamos entender las instrucciones que el Señor nos entrega en este tiempo, necesitamos ser obedientes. Necesitamos ser genuinos con Él delante de nuestro Padre y decir exactamente con lo que tenemos que estar lidiando, porque hay pecados que no se ven, iglesia. Hay pecados que no son visibles, pero andan con nosotros. Hay pecados que andan con cada uno de nosotros y a veces nos importa más lo que pasa aquí en la iglesia, cómo me vean, que cómo me ve el Padre en lo secreto. A veces nos importa más cómo estamos nosotros por fuera, que como de verdad estamos delante de nuestro Padre. Nuestra vida debe estar alineada.
El Señor en este tiempo, una vez que el Señor le dice esto a los discípulos, que hay géneros que solamente salen con ayuno y oración, Él estaba diciendo también a ellos que no estaban preparados. Con lo que ya nuestra Madre nos entregó, debemos ejercerlo y necesitamos estar preparados. Necesitamos estar preparados, iglesia, porque allá afuera hay mucha gente que nos está necesitando, pero no nos está necesitando preparados. No nos está necesitando para ir a llenar un bulto. No nos está necesitando para terminar un pelotón. Lo que nos necesita es preparado. Porque si tú y yo salimos allá afuera sin estar preparados, no vamos a causar impacto en nadie. No vamos a causar impacto en esa gente que tanto nos necesita. Si tú y yo salimos allá afuera, tenemos que estar preparados porque tenemos que causar impacto también en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros hermanos. Y el Señor quiere que en este tiempo no nos acostumbremos a ese espíritu incorrecto por el cual en este tiempo nosotros todavía no hemos impulsado. Cuando el Señor le dice esto a los discípulos, seguramente ellos se pusieron tristes o no entendían cómo Jesús pudo y ellos no pudieron. Cuando llamaron a Jesús, Él no se fue a preparar, Él no dijo, ya vengo, voy a ayunar, voy a intimidar para ver qué hago. Ya Él estaba preparado. Ya Él estaba preparado, iglesia. Necesitamos estar preparados en las cosas de Dios. Ya es suficiente tanta apariencia en nosotros. El Señor no nos quiere ver por fuera. El Señor quiere que mostremos su corazón real. Porque estamos jugando a ser cristianos, estamos jugando a ser evangélicos, a creer en Dios, pero en la intimidad es donde Él quiere que nos mostremos, que seamos sinceros con eso, que tú no puedes avanzar. Vamos a colocarnos de pie. Cuando el Señor le entregó Esther, cuando el Señor, ella iba a hablar delante del rey, ella ayunó primero con su pueblo. Cuando Nehemías iba a la reconstrucción de Jerusalén, él ayunó primero. Hay ayunos que son en grupo, en unanimidad. El Señor quiere que en este tiempo nosotros oremos en conjunto, como un solo vínculo, como una sola iglesia. El Señor quiere que nos unamos también para ayunar en ese espacio físico que ya el Señor nos entregó, iglesia. Ese espacio donde va a ser verdaderos adoradores. Pero el Señor quiere que en este tiempo le metamos más presencia de Dios para que eso se cumpla. Ya Él nos lo ha entregado. Vamos a orar y allí donde están, solamente tú sabes con lo que tienes que estar lidiando. Hoy el Señor quiere que salga de nosotros ese espíritu inmundo que no nos deja avanzar, ese espíritu incorrecto, esa enfermedad, ese dolor de cabeza que tenemos que estar y aún lo tenemos en la casa y no, ya lo vemos normal. El Señor lo quiere. El Señor ya nos entregó una autoridad así como hizo con los discípulos, pero debemos de saber ese espíritu inmundo que mora aún en el viejo hombre, debemos echarlo fuera hoy, iglesia.